Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, FEPAI, en el proyecto de entrevistas con ocasión de los 40 años de la Guerra de Malvinas a veteranos de guerra o a personas que sin haber estado en las islas han participado o han tenido alguna actividad relativa a esta guerra. Hoy tenemos con nosotros una personalidad que pertenece a Gendarmería Nacional, que es el comandante general Ricardo Espadaro, quien fue jefe del batallón Alacrán, un batallón que realmente fue heroico en la Guerra de las Malvinas, y quería comentar también que en el libro que publicó Ediciones FEPAI sobre la historia de Malvinas y también su guerra, el año pasado, con motivo de las undécimas jornadas de historia de la Fundación, hay un artículo con la historia y dónde se encuentran actualmente las principales banderas que operaron en el territorio de guerra, es decir, en las Islas Malvinas, y allí está la bandera del batallón Alacrán. Así que bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor acompañarla en esta gesta suya y de la fundación en la que integra, que están digamos, revisando la historia, actualizándola, que es tan importante para el futuro, no para el Así es, pasado, así es. para el futuro. Así que a Bueno, disposición. vamos a empezar con como ya saben todos nuestros escuchas, son siempre las mismas preguntas, pero cada uno las contesta a su modo y realmente las contestaciones son increíbles por la riqueza que tienen, ¿no? Algo que no está en los libros. La primera pregunta es un poco biográfica. Ricardo, ¿cómo se involucró usted en la guerra? ¿Cuál era su cargo, su tradición militar? ¿Cuándo llegó a la guerra, a Malvinas? Eh, y cuando se fue, en qué circunstancias estuvo. Ya sabemos que estuvo con el batallón Alacrán. Lo escuchamos. Bueno, cómo no. ¿Y cuándo me involucré? Cuando tenía 7 años, seis o siete, en primer grado, con mi maestra Irma Coste, en Montecarlo, Misiones. Es decir, el amor a Malvinas no lo aprendí en un cuartel, lo aprendí en una escuela primaria. Nosotros pertenecíamos a una generación formada mirando el sur por esas islas que la considerábamos nuestra y la seguimos considerando. Y el 2 de abril yo me encontraba en Atucha, que es un escuadrón de seguridad, es una subunidad menor de la gendarmería, pero importante porque daba la protección física. El 2 de abril a la madrugada yo escucho por radio que se habían tomado las Malvinas y lo que hago es, cuando voy a la formación, primera formación de la mañana, fui emocionado, mi señora, era una alegría indescriptible. Llego al escuadrón para izar la bandera, termina de izarse la bandera y le digo, la Argentina recuperó la Malvina, voy a pedir ir los que quieran acompañarme un paso al frente. Y yo cada vez que evoco esto, a mí lo que me impacta ese día es que todo el escuadrón dio un paso al frente. Y entre ellos va a haber un gendarme Fleita, que la señora estaba en estado de gravidez. Y justamente los familiares le dijeron que tratara de no ir, y él fue, y su hijo nació estando en la guerra, volvió afortunadamente. Así que yo digamos, me involucro en este doble sentido, educativamente porque ya tenía en el alma Malvina, militarmente porque cuando se produce eso pido ahí, pero en realidad no voy por eso que yo pido, sino que 48 horas después a mí me convoca el director de Gendarmería, general Ortiz, que en esa época el director de Gendarmería era un general de ejército. Gendarmería estaba más dentro del Era un ejército. militar, sí, claro, Sí, sí, sigue siendo militar, ¿eh? La Gendarmería sigue siendo, pero era un militar de ejército. claro. Hoy la conduce un militar de la Gendarmería, porque la Gendarmería es una institución que muchos ignoran bien qué es, pero nació en el regimiento de patricios. El ejército nació en patricios y la Gendarmería nació en patricio en 1938. Así que de ahí arranca
esta aventura del gendarme argentino. Bueno, y ahí me dan la orden, pero fíjense que es muy importante esta pregunta porque la orden que me da el director me dice, mire, comandante, usted va a conducir una unidad de gendarmería disminuida, pero tiene una doble empleo. La primera misión suya es que las Fuerzas Armadas se van a replegar. Tomaron las Malvinas, eso fue un gesto de reivindicación, no sangriento, incruento, salvo para nosotros, por el capitán Yaquino, y usted se va a quedar con el escuadrón haciendo cumplir todas las funciones y leyes jurídicas de todo el aspecto jurídico de la Argentina. Bueno, eso era la primera misión. Y también eso revela que había un pensamiento estratégico importante, inteligente, que era tomar eso. Por eso hay que rescatar las palabras del almirante Busser desde el desembarco, que en estos días se ha estado repitiendo, y ver en ese mensaje de él la orden prácticamente de ir al sacrificio y no matar a nadie, porque esa era la misión, era tomar la Malvinas sin odios y plantar la bandera, y después volver. Y lo que ocurrió es que después no se volvió, quedó el ejército. Entonces la segunda misión, que me dice el general Ortiz, si eso no ocurre, usted va a combatir como tropas especiales, como comandos de la gendarmería. La gendarmería tiene tropas especiales, que su símil en el ejército son los comandos. Nada más que acá tiene una variedad de especializaciones en monte, montaña, también los comandos, pero esta es la característica de las tropas especiales. Y bueno, la verdad es que voy unos cuantos días después, porque pasaban los días y no nos convocaban, hasta que se produce un encuentro entre el general Ortiz y el presidente de ese momento, general Galtieri, que le pregunta cómo está la gendarmería. Y general, la gendarmería no fue. ¿Cómo que no fue? Y ahí vino el desenlace de ir rápidamente, juntan, y ahí crea el ejército dos subunidades de combate. La compañía de comandos 602, al mando del mayor Rico, y la compañía de tropas especiales 601, es una compañía de tropas especiales 601 militar, pero integrada por gendarmes. Y yo soy el jefe de esa compañía, que va a tomar el nombre de Escuadrón Alacrán por una historia que nace en el colectivo cuando íbamos rumbo al embarcarnos, que yo les voy explicando cuáles eran las misiones. Ya la primera no corría, es decir, nosotros íbamos al combate porque ya estaba, era fines de mayo, ya estaba desatada la guerra, estaba en los primeros escarceos fuertes. Y, y ahí hay alguien en el colectivo que cuando yo le digo que la orden final del subdirector era actuar con mucha fuerza, letalidad, es decir, toda una imaginación doctrinaria, porque después la guerra cambia y tiene otra. Pero este comandante general, Besich, imaginaba eso, entonces me ensaltó eso. Y cuando yo le digo ser letal, actuar, y ahí un gendarme dijo que nunca, hay dos o tres que se disputan ahí, así que no sé quién fue, como los alacranes. Y ahí quedó Escuadrón Alacrán. Y así es como nace el nombre, pero el escuadrón fue puesto Es a mí no bueno me dio saberlo porque muchos nos preguntamos cuando leíamos los sí. trabajos y escuchábamos el trabajo sobre la bandera, ¿por qué se llamó Alacrán? Y Así que se es muy llamó por bueno eso, saberlo. porque A un alguno soldado de se los le ocurrió. gendarmes entendió, pero lo entendió bien, porque a mí me habían dado Claro, una orden, yo claro, la claro. escribía y dijo como los alacranes, de verdad que. Pero el escuadrón nace en Comodoro Rivadavia. Ahí vienen todos los grupos de empleos especiales, 11 hombres hasta sumar 65. El escuadrón se forma en una escuela, no estaba organizado. Yo lo termino de organizar con mis oficiales de allí, compramos la bandera, tenía 100 pesos, esa bandera que usted hablaba al principio, que dice Escuadrón Alacrán, también lo hicieron los gendarmes. Yo no le dije que pongan Escuadrón Alacrán. Esta es la bandera. Cuando me presentan el escuadrón organizado, flameaba la bandera con las letras negras
Escuadrón Alacrán. Y así comenzó esta historia en Comodoro Rivadavia. Eso sería la primera parte de la pregunta. ¿Y hasta cuándo estuvieron? Bueno, no, de ahí cuando nosotros vamos el 27, ya el 28 estamos en Malvinas, también llega en ese momento la compañía de Rico, el 29, bueno, yo quedé hasta el 14 de agosto, Junio, de junio. fue de julio, perdón, de julio, que es el último repliegue. Es decir, tuve 30 días prisioneros y el 14 de junio, que es el día de la resistencia final, porque eso fue lo que ocurrió, no fue el día de la derrota. Hay que mirar bien el discurso de Menéndez, las filmaciones cuando él tacha lo de incondicional. De hecho, yo no entregué las armas hasta el día 16, que entregamos todos. Es decir, tuvimos 3 días y hay fotografías donde se ven soldados británicos transitando en Puerto Argentino y nosotros con armas. Lo que se firmó fue un armisticio, un alto fuego. Por eso los prisioneros que quedamos ahí estábamos siempre con vista a la isla Ascensión. Nosotros estábamos convencidos que que después Argentina firmó el alto el fuego definitivo. Eso fue, y ahí es cuando nos reintegran a nosotros. Si no, nuestro destino era eh, la isla Ascensión. Que para colmo, yo tuve con otro grupo de un mayor y 3 capitanes que estábamos presos en un lugar, cuando viene la Cruz Roja le pregunto, tuve la desgraciada idea de preguntarle, ¿y cuál es la experiencia? ¿Cuánto tiempo podemos estar prisioneros? Me dice, mire, la experiencia es el máximo que se aplica en estos casos, fue la guerra árabe-israelí. ¿Y cuánto? 12 años. Entonces dijo, uy, los chiquitos míos, digo, que esos fueron los verdaderos chicos de la guerra. Mis hijos, que tenían 6, 7, 8. Esos eran los niños de la guerra, no los que estuvimos ahí, en ninguna de las edades. Este, bueno, así que este, también hay toda una experiencia en ese ciclo de resiliencia, de fortalecimiento en que uno está pensando en lo que es el único tiempo en que yo realmente medité de qué es lo que había pasado, ese torbellino que fue la guerra. Nosotros ejecutamos 13 operaciones de combate. ¿Cómo actuó la gendarmería? Actuó desarrolló 3 capacidades militares. Las patrullas de combate, los reconocimientos nocturnos para emplazar las patrullas de combate que le hacía el comandante Díaz, mi segundo jefe, o yo, o a veces los dos. Hicimos los dos en una que nos salió bastante mal, y eso fue un error mío porque nunca pueden ir jefe y segundo jefe, y estuvimos en uno de los ataques misilísticos en el medio del ataque, que hubo 3 ataques y esa noche, esa madrugada, tuvimos la mala fortuna de caer justo a poco del radar que estaban, el blanco era ese y ese era el destino nuestro. Así que quiso Dios que fuéramos despedidos del vehículo y quedar ahí bajo fuego y no nos pasara nada. Es decir, alguna vez yo le di una impronta explicativa a esto. Estaba muy cerca ahí la famosa Virgen, que es del Regimiento 25, del Teniente Coronel Sinaldín. Esa Virgen que este año, no sé si usted sabe, fue traída y fue devuelta, se la llevaron los británicos, la devolvieron a cambio de una réplica. Y este año que pasó, vinieron 15 británicos y yo tuve el privilegio de ser uno de los 15 argentinos que compartimos 3 días. Por eso digo, fue una guerra sin odios. Cuando nosotros, habían 2 coroneles, estaba un oficial de las tropas especiales, que hablamos mucho de cómo ellos nos llamaban los escorpiones a nosotros. Y, y las historias humanas detrás del uniforme son iguales. Cuando nosotros hicimos la formación para rendir homenaje a los caídos de ambos países, eso se hizo en Mercedes, el lugar que estuve hoy, frente al monumento de su alférez Nasif, un chico de 22 años que fue conmigo por orden del comandante mayor Sorcenón.
que era el Ah, director de la escuela. Torcenó. Como toda la gendarmería que quería ir, que yo estaba en la Dirección Nacional de Gendarmería preparando los hombres que me estaban asignando, y aparece su alférez, jovencito, chiquitito, y me dice: soy el su alférez Nasif, de orden del comandante mayor Sorcenón, que vengo a integrarme al escuadrón. En realidad el comandante mayor no podía dar esa orden, ni yo tampoco podía, eso era canalizarlo por la dirección de operaciones y de personal. ¿Cómo era el impulso que teníamos? Que yo le dije, bueno, queda incorporado, vaya y anótese, pero nadie me dijo que no, y la verdad que el alférez fue, Hay otros relatos más o menos similares, ¿no? La voluntad sí, de sí, sí, colaborar, ¿sí? Y que pasando por encima de algunos reglamentos, etcétera. Voy sí, a sí, pasar ahí a la fue, segunda pregunta, sí. eh, que esta es muy personal. Eh, de todo eso que usted vivió en todo ese tiempo, eh, ¿cuál es la situación que más le impactó, que más le movió? No digo necesariamente algo oficial, sino a usted personalmente. ¿Qué situación que usted vivió le parece la, la más impactante, de tal manera que cuando usted piensa en la guerra es como la imagen o la situación que se le aparece con más fuerza o en primer lugar? Es una pregunta muy personal, la contesta el que quiere, ¿no? Hay personas que pueden sentirse muy emocionadas y por ahí habla muy poquito de esto, ¿no? Las entrevistas Sí, son a no, yo lo veces muy, tengo, muy dolorosas para algunas personas, ¿no? sí, sí. De modo que cada uno lo contesta realmente hasta donde quiere, hasta donde puede, hasta donde siente la necesidad de compartir esa experiencia, ¿no? Que muchas veces son muy Sí. personales. No, no, por supuesto, cerca de las 11 de la mañana del día 30 de mayo, porque yo destaco, por la orden que habíamos recibido, de ocupar dos posiciones de altura. Entonces va una sección en un helicóptero, y yo te esperaba en regreso para ir en el otro helicóptero a otra posición. ¿Por qué digo a las 11 de la mañana? Porque voy, después de haber embarcado y despedido a este helicóptero, me voy rumbo tenía que buscar unas cartas de minado porque íbamos a regresar pasando un campo minado. Cuando vengo y veo que se detiene un jeep, me para un jeep y baja el sargento primero Pepe. Eh, Pepe estaba en el helicóptero y lo veo a Pepe completamente chamuscado. Entonces, en ese segundo intuí la tragedia y bajo y le digo: ¿qué pasó, Pepe? Nos dieron, mi comandante. ¿Cómo que nos dieron? Derribaron el helicóptero. Yo ahí tomo, eh, entonces, fue tal el impacto que el sargento no se dio cuenta, pero a mí me temblaron las piernas, porque en el acto me vino la pérdida de mis hombres. El ser jefe de una, aunque sea una pequeña unidad, uno es el responsable de todo eso. ¿Cuántos murieron? 6. Entonces, y entre esos 6, y por eso digo que a mí me impactó doblemente cuando le pregunto, ¿quiénes cayeron? Y no sé, mi comandante, ¿y cuántos fueron? Y se equivocó, me dice, y deben ser como 9, porque claro, acababa de pasar. Así que para mí, y le pregunto algo, pues yo tenía una carga adicional, que era el primer alférez Sánchez, el oficial que estaba en Atucha, mi vecino, y que era mi ayudante en Atucha, y que no tenía que ir en ese helicóptero porque era oficial y que se embarca a último momento porque tenía que marcar exactamente el lugar. Y con la tragedia, ¿y por qué todo eso confluye en que fue el momento de mayor impacto? Porque a Betty, la esposa, cuando lloraba y lo abrazaba a Natucha, con esa irresponsabilidad de que uno cree que todo lo puede, yo la abrazo y le digo: quédate tranquila, Betty, que te lo voy a traer. Y fue la primera baja, ¿no? Así que eso para mí fue el impacto. No fueron los misiles que nos cayeron esa noche que nos hicieron volar, ni que el campo minado en que nos metimos y salimos porque por la habilidad de un gendarme, el último.
ni ninguna de las acciones posteriores, fue eso. Hasta el día de hoy fue el impacto. Y si lo sumo a eso, a las 6 de la tarde, cuando hacemos la misa, por esas almas, que miro los rostros, hay una revista de la gente que sacó tan las fotos, y yo miro la cara, y éramos todos jóvenes y unas caras de piedra. El rostro eran piedras. Y yo estaba mirándolo, digo, ¿y ahora cómo sigue la película? Porque nosotros éramos una tropa bisoña, teníamos 48 horas en Malvinas y 6 bajas. Así que ahí después hubo toda En una una compañía reconstrucción. pequeña también era mucho, ¿no? Era casi el 10%. Y sí, claro, y después tuvimos una baja más, además un herido grave y otro herido con esquirlas en otra acción de combate, por ejemplo, cuando se hacen las condecoraciones, hago la propuesta, los heridos eran todos condecorados, pero había un cupo. Y esas cosas locuras Entonces yo tuve un hombre hasta el año pasado, 40 años, que no le habían dado la condecoración y todavía tiene la esquila. Mm. Entonces, el año pasado, una distinción en el Congreso y estaba el director de personal de Gendarmería y le dije, le recuerdo, lo dije en el Congreso, que el sargento primero Parada, que en esa época era gendarme, sigue con la esquila y nadie le dio. Bueno, le hicieron este año, le dieron la condecoración, se De la dio sacarle la Gendarmería, esquirla. En fin, por la esquila. hay historias terribles. Bueno, ahora pasamos a la tercera pregunta. Esta ya es más objetiva y más racional. ¿Cuál es su opinión sobre la estrategia de la guerra? Usted ya adelantó una cosa muy importante que también fue mencionada por algunos oficiales en estos encuentros, y es que había como una primera estrategia de la Argentina de retirar las Fuerzas Armadas, digamos, retirar las fuerzas de combate, quizá con la idea de entregar las islas al control de las Naciones Unidas o algo así. Bueno, finalmente parece ser, alguien dijo esta frase. La Plaza de Mayo. Galtieri se emocionó con la Plaza de Mayo y decidió quedarse, y eso fue fatal. Yo Bueno, también lo he dicho. bueno, exactamente. Entonces, ese es el comentario que le pido, porque usted lo vivió, precisamente porque lo habían, es un caso muy especial, a usted lo habían citado, a usted y a todo su grupo, para una misión que estaba muy bien, y después fue a otra en la cual los resultados, bueno, no fueron nada Sí, halagüeños, ¿no? sí, Así que igual le nosotros pido que fuimos lo comente un preparados. poquitito más. Sí, cómo no. Fuimos preparados para las dos misiones. La primera era cuando fuimos, ya sabíamos que no iba a ser, era la segunda. Ahora, el concepto general de la maniobra, tomar Malvinas, dejar un dispositivo militar débil, con la dualidad que tiene el gendarme, que es un militar que en tiempo de paz cumple funciones de policía y seguridad, que le permite tener un horizonte civil importante, y eso lo Claro. pensó muy bien, estaba bien pensado. Era una maniobra estratégica de excelencia. Era golpear y después, si venía la flota, se iba a encontrar con 40 gendarmitos sin artillería, con la bandera, ¿y qué iban a hacer? Entonces, y obligar a Era de discutir. alguna manera desinflar una acción de guerra inglesa. Exactamente, pero bueno, después pasó eso que yo, una vez me preguntaron y yo dije, mire, yo creo que los argentinos tenemos con la Plaza de Mayo es el origen de los grandes encuentros y desencuentros nacionales. Y yo creo que eso fue lo que motiva que Galtieri tome un rumbo distinto. Entonces, lo que pasa es que los argentinos, después de esto de Malvinas, ha ocurrido algo que no ocurre en ningún país. Mire, Gran Bretaña rindió 50.000 hombres de una sola acción en la Segunda Guerra Mundial y nunca fueron a hablar de esta infamia que se ha construido después, porque se mezcla el concepto político de un golpe de Estado, que seguramente nunca debió existir, pero existió, y de una acción que se tomó como una decisión política, porque tomar gobierno militar, cívico-militar, que la realidad fue una decisión política. Ahora,
uno podría debatir la motivación subterránea, si pudo haber alguna, en la decisión, pero lo que no puede ningún argentino bien nacido deslegitimar la recuperación de Malvinas. Y la historia escrita a posteriori, desde 1984, 41 años de democracia, ha sido desinflar el espíritu nacional. Se tomó Malvinas para quitarnos el orgullo de ser argentino. Y se olvidan que la historia nuestra, se olvidan del tambor de Tacuarí, se olvidan de Güemes, que tenía 14 años cuando comenzó a combatir. Se olvidan de una historia, se olvidan, aunque una guerra que no debió ocurrir tal vez, la de la Triple Alianza, pero teníamos, este, había un simbolismo, un amor a la patria, y nadie hablaba de chicos. Entonces, Ricardo, usted se ha adelantado a la cuarta pregunta, porque la cuarta pregunta es ¿qué piensa usted de la posguerra? ¿Cómo lo vivió? Y por lo que usted está contando, evidentemente, yo creo que usted, voy a decir acá, no es ninguna incidencia porque todos pueden ver los videos, no hay un solo entrevistado militar que no diga que el gran dolor fue la indiferencia y luego la desmalvinización después de la derrota. O sea, en lugar de asumir y apoyar, hubo un silenciamiento y hasta una crítica. Y esto es verdad. Yo he escuchado a gente que dijo, esas rocas no valen menos que la vida de uno de los soldados que murieron. Es una deslegitimación realmente muy grave, sobre todo me parece a mí, modestamente, una falta de respeto a los que murieron. por supuesto. Porque los que murieron ofrendaron su vida por algo que no consideraban unas meras rocas. Entonces, no, ninguno de Entonces, nosotros consideró eso. por eso, los que fueron, pero sobre todo la actitud que han con los quedado. muertos. Bueno, la vida de cada uno de ellos valía mucho más que esas rocas. Eso es una falta, me parece a mí una falta de respeto a los muertos. Pero bueno, no quiero adelantarme porque realmente es lo que estoy viendo que todos más o menos comentan. Así que en estos últimos minutos de la entrevista me gustaría que usted nos comente un poco esto que está diciendo y que realmente es muy importante. Este proceso por el cual no solamente los políticos, sino en general el pueblo hizo una especie de mutis por el foro en la tragedia y prefirió olvidarla, denigrarla, etcétera. Me gustaría que usted nos comente un poquito más en estos últimos minutos. Sí, por supuesto. Miren, yo creo que es un error de magnitud de toda la dirigencia política argentina haber consentido y seguir consintiendo ese discurso claudicante donde transforma en un niño a un soldado. Del otro lado, habían soldados de 16 años. Yo tuve 3 gendarmes de 19 y 18 años. Si yo lo llego a decir que eran chicos de la guerra, por favor, no hay chicos de la guerra. Chico de la guerra era mi hija, que tenía 6 años y escribió una cartita donde me decía, que la tengo hasta hoy: papá, si vas en su lenguaje, ¿no? Pelea, pero fíjense la criatura. Pero cuídate porque te estamos esperando. Y si te llegan a herir, lee esta cartita que te va a ayudar a curarte. Algo así dice la carta, que después la voy a dejar en el Museo de Gendarmería. Eso eran los chicos, los otros no. De hecho, toda esa historia, el daño que le ha hecho al futuro argentino es muy grave. Le ha hecho el perfil de hombres y mujeres decididos a defender lo nuestro, fue gravemente vulnerado por una distorsión que yo todavía no entiendo cómo. Lo voy a contestar con las palabras de San Martín, salvando la distancia. Lo que no puedo entender es que haya argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su propia patria.
una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Eso dijo San Martín cuando la defensa de la soberanía, con todos los problemas que hubo durante el gobierno de Rosas, más allá de lo que era Rosas como dictadura, pero lo que era Rosas como defensa de la soberanía. Y por algo San Martín le deja el saldo. Entonces, con toda esa enseñanza del pasado, ¿cómo vinimos por un odio irracional? Porque después se generó, hoy, y voy a decir algo que tiene que ver con esto también. Nosotros como argentinos, mensaje al futuro, no podemos tener fuerzas armadas desvencijadas, sin capacidades. El mundo no se maneja por la autoinferencia de que no tengo conflicto. Siempre el conflicto es de a dos. No puede existir esa. Estoy dirigiendo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, justamente sobre inteligencia estratégica, que tiene que ver con esto y crimen organizado, que estudian graduados de distintas carreras. Y uno de los mensajes que nosotros estamos dando le digo, miren, en el saber estratégico, la Argentina es octavo país del mundo. Entonces, no podemos seguir ni con el discurso, ni desconociendo la riqueza y lo que tenemos que defender. Pero el cambio hay que hacerlo, es un cambio cultural rápido y es un problema de toda la dirigencia y de la docencia. Por eso yo empecé hablando de Irma Coste, la maestra, que Dios la tenga en la gloria, que me enseñó de niño a amar a Malvinas. Gracias. No va a haber ninguna respuesta si no volvemos a la educación. Gracias por sus conceptos. A mí me parece que esto que ha dicho al final, más allá de estas entrevistas con respecto a la guerra, es sumamente importante y tal vez sea algo que tengamos que asumir también los civiles, los estudiosos. Yo también tuve una materia de inteligencia estratégica cuando hice diplomacia, relaciones internacionales. Creo que hay que repensar este tema, ¿no? Más allá de la necedad de mucha gente que no mira, como usted dice, que las hipótesis de conflicto no pasan por decir yo no tengo enemigos. Eso es un error que puede admitirse en algún ignorante, en una persona de muy poco estudio, pero no se puede admitir en un político que pretenda conducir a una nación. Tal vez sea un tema que tengamos que poner en agenda. Así que realmente le agradezco mucho esta última reflexión, porque creo que es muy importante tomarla en cuenta. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por todo lo que nos contó del batallón Maracrán, por este reconocimiento a la gendarmería, esta idea de la gendarmería como una vocación especial entre civil y militar, ¿no? Entre un agente de seguridad, como puede ser la policía, y un agente de guerra, como son los militares del ejército, de marina, de aeronáutica. Así que es muy interesante, algo parecido dijo también la representante de prefectura que estuvo con nosotros y que también fue muy interesante porque son fuerzas que a veces no conocemos bien y equivocamos la importancia que tienen, ¿no? O no les damos la importancia real que tienen. Muchísimas gracias, Ricardo. No, muchas gracias y permítame felicitarla por esta iniciativa que tienen ustedes. Me he sentido muy cómodo con usted. La veo a la distancia con esos ojos cristalinos de pasión argentina. Gracias. Así que Dios los bendiga a Muchas todos gracias. y muchas gracias. Ha sido un honor para mí.